Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Cadena Nacional. Estamos haciendo nuestro programa desde la casa, manteniendo los cuidados, y por lo mismo es que queremos saber cuál es el estado de la pandemia, cómo ha seguido avanzando la situación en nuestro país y qué podemos esperar para las próximas semanas. Es por eso que vamos a tomar contacto inmediatamente con quienes son los invitados de esta noche. Queremos saludar a Janet Vega, amiga de la casa, ex subsecretaria de Salud y además asesora de la OMS. ¿Cómo estás, Janet? Ahí la vemos, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué bien que estemos remoto. Sí, pues qué bueno además verte, aunque sea de manera virtual, pero manteniendo también los cuidados, ¿cierto? Sí. Saludamos además a nuestro próximo invitado. Nos acompaña durante esta noche el doctor en Salud Pública y académico de la Universidad de Chile. Está junto a nosotros Cristóbal Cuadrado. Cristóbal, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Victoria, mucho gusto, qué bueno saludarte, igual a Janet, para poder compartir este panel. Sí, pues nosotros encantados también de que se sumen a nuestra conversación, porque además estamos bien preocupados respecto a lo que han sido las últimas cifras. Ya tenemos altos casos hoy día mismo. De hecho, el propio Ministerio de Salud entregó el último balance y yo quería preguntarles cómo es que hemos llegado a este punto con este nivel de contagios. El día de hoy ya, si bien superamos los 5.000 casos de contagio, algo bajó respecto a la cantidad de personas infectadas diariamente, pero aún así son preocupantes las cifras. Yo esta conversación la he tenido varias veces con la Janet, pero quiero preguntarle por lo mismo en esta oportunidad directamente a Cristóbal. ¿Qué análisis haces tú respecto a la situación en la que estamos ahora y por qué llegamos a este punto nuevamente? Sí, una primera salvedad, hay que tener precaución con respecto a estos números aparentemente más bajos, ¿no? Tuvimos un fin de semana largo, una semana corta por Semana Santa, eso hace que el testeo disminuya, y de hecho una prueba de eso es que si bien tenemos menos casos, esos menos casos vienen de la mano de muchos menos test y una positividad más alta, ¿sí? O sea, nuestra Eso. positividad de test está casi en un 14%, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que no son para nada cifras alentadoras y más bien van en la misma tendencia que habíamos estado observando durante las últimas semanas, una tendencia al alza, con camas UCI también muchísimo más exigidas. Seguimos día a día teniendo, digamos, el récord de pacientes en ventilación mecánica debido a enfermedad COVID-19, lo que es una situación muy, muy grave en todos los indicadores que podemos estar viendo, ¿no? Y tú preguntas de por qué llegamos a esto. Llegamos a esto por, bueno, varias razones. Yo creo que una primera razón es que no se escuchó la alerta internacional de las nuevas variantes, ¿no? Cuando en diciembre el Reino Unido prende las primeras alertas de la variante británica, después con la variante sudafricana, en enero con el desastre en Manaus en Brasil, donde ya se anunciaba lo que está pasando con la cepa P1, y en ese momento, y de hecho hasta ahora, el gobierno nunca tomó una decisión de cierre de fronteras, ¿no? Y eso se sumó a una serie de otras decisiones sin duda que fueron erróneas, como el permiso de vacaciones sin ningún tipo de regulación, la flexibilización de apertura de casinos, gimnasios, cines, ¿sí? La vuelta a clases masiva, retorno masivo también en las ciudades con actividad económica completa, y todo eso fue la tormenta perfecta que hace que hoy día estemos viendo los efectos de eso en una pandemia que ha acelerado y que lamentablemente aún no muestra ningún signo de quiebre en la curva epidémica. Yo te lo preguntaba directamente, Cristóbal, porque como te mencionaba, nosotros con la Janet hemos tenido esta conversación anteriormente. Quería ver si es que tú también compartías el diagnóstico y es muy similar a lo que nosotros hemos conversado otras veces, ¿cierto, Janet? De todas maneras, es bueno hacer esa aclaración. Claro, el balance que se conoce el día martes, el balance que viene de las personas que fueron testeadas durante el fin de semana. Eso siempre, durante al menos este periodo de pandemia, ha sido más bajo durante estos días. Por lo mismo, es bueno hacer la comparación semana a semana, ver cómo han ido también al alza los casos positivos y bueno, hacer la comparación también con lo que pasa el resto de los días de la semana, que hemos visto cifras que ya están en torno a los 8.000 casos diarios. Y tú mencionaste además un aspecto importante que tiene que ver con las cepas y con las variantes que ha tenido este COVID-19. Ya hemos conversado nosotros respecto a lo que se habló en su momento de la variante brasilera, la P1, que tuvimos la oportunidad de hablarlo la semana pasada junto a Janet, pero también se habla de la cepa de Nueva York. Quiero preguntarles a ambos qué diferencia habrían entre estas dos cepas y si es que hay más variantes también presentes en este momento en nuestro territorio. Janet, comienzo contigo. Sí, bueno, probablemente hay muchas más variantes que las que conocemos en el mundo y probablemente van a haber muchas variantes más.
El tema, más que las variantes, es si aparece una variante que se llama variant of concern, que es una variante de preocupación. Y para que sea una variante de preocupación, fundamentalmente tiene que cumplir 3 condiciones. La primera es que efectivamente sea más infecciosa. La segunda es que efectivamente tenga más mortalidad. Y la tercera es que tenga algún grado de escape inmunitario, que significa que en el fondo las vacunas disminuyan un poco su eficacia. ¿Hay alguna de las variantes que tenga estas características? De las La nuevas sudafricana, la brasileña, que es P1, y la de California. Son las 3 que hasta ahora se han reportado que tienen una variación en un aminoácido en la cadena, y que se llama la variación IC, se llama como en jerga. Esas 3 variantes la tienen, y por lo tanto es muy importante saber qué es lo que nosotros tenemos circulando en Chile, pero no solo saber si está o no, sino que cuál es la cepa que está predominando. ¿Y por qué es importante? Porque si ya tenemos una aparición de la cepa brasileña, lo que podemos esperar es que rápidamente va a acopar la circulación viral, porque como se transmite más rápido, en el fondo empieza a desplazar las cepas tradicionales. En Europa pasó lo mismo con la británica, entonces por eso que en Europa lo único que tienen ahora circulando básicamente es cepa británica. Y nosotros que estamos tan cerca de Brasil, el escenario malo es que podríamos tener circulación de P1, que como dije tiene esas 3 características que son complejas. No, y que no nos deja nada de tranquilo, ¿cierto, Cristóbal? Como decía Janet, son cepas entonces más peligrosas, y qué tipos de cuidados tenemos que tener también de ahora en adelante, o mantenemos los que ya bien conocemos, el lavado de manos, el tema del uso del alcohol gel, y bueno, lógicamente el tema del distanciamiento y las cuarentenas. Las medidas de cuidado son exactamente las mismas, se trata del mismo virus, lo que pasa es que la contagiosidad del virus puede incrementarse debido a estas pequeñas variaciones en términos de su código genético, ¿no? Y eso lo hace mucho más complejo porque, por ejemplo, sabemos que las mascarillas reducen en torno a un 30 o hasta un 40% el riesgo de contagiarse, ¿sí? Pero si es que el virus es más contagioso, ¿sí? Va a hacer que mi probabilidad de contagiarme, incluso cuando mascarilla, va a ser mayor, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es que este es el momento no de relajar las medidas, sino de extremarlas, ¿no? Estamos frente a un agente infeccioso que está incrementando su capacidad de poder infectar a nuevas personas, y por ende tenemos que ser mucho más disciplinados, ¿no? Pero yo creo que hay otros elementos importantes, como mencionaba Janet, ¿no? Del tema de la vigilancia genómica para saber qué variantes están circulando, y eso tiene varios niveles de análisis, ¿no? Y uno que me gustaría destacar es que perfectamente podríamos tener en el país situaciones epidemiológicas bien distintas de circulación de variantes. Por ejemplo, puede que haya ciertas regiones del país donde haya una amplia circulación de P1 ya, que es la variante brasileña más importante, pero quizá en otras no. Si es que nosotros tuviéramos ese escenario, entonces debería hacerse esfuerzos para reducir la movilidad dentro del país entre esas regiones para evitar que la circulación comunitaria se propague rápidamente, ¿sí? De la misma lógica como uno cierra las fronteras, ¿no? Uno trata de cerrar las fronteras para evitar que ingrese la variante. Ahora, si ingresa la variante, no necesariamente va a estar inmediatamente en todo el territorio nacional. Hay lugares que pueden efectivamente tener una menor circulación, y uno podría pensar en tener cordones sanitarios mucho más estrictos en esos lugares que evitarían, digamos, una propagación tan rápida. Cristóbal, y por lo mismo, ¿ya tenemos detectado por dónde estaría circulando o qué regiones serían las que están presentando todos los mayores casos de P1 en este caso para poder efectivamente poner los cordones respectivos? Lamentablemente no, y eso tiene que ver con el problema que ha tenido la estrategia de secuenciación genómica que ha seguido el gobierno y la autoridad sanitaria. Ellos se han focalizado en solamente estar secuenciando a aquellas personas que son viajeros o personas que han sido contactos directos de un viajero infectado. Por lo tanto, lo que sabemos realmente es qué proporción de las personas que viajaron de otros países y que hicieron síntomas de COVID y fueron confirmados, sabemos qué proporción de ellos tienen las variantes, pero no sabemos qué está pasando en la comunidad. Y para eso lo que se requiere es un muestreo aleatorio. Significa que si uno tiene, por ejemplo, 500 muestras que puede procesar al día de secuenciación genérica, uno debería tomar de las 60.000 PCR que hacen un día, 500 de esas de forma aleatoria, hacerle una secuenciación para saber
dónde están circulando y con qué proporción están circulando cada una de las variantes. Y eso es algo que hasta ahora no se ha hecho y que lamentablemente limita muchísimo la información que tenemos para poder hacer este manejo mucho más preciso con respecto a lo que está ocurriendo con la circulación de nuevas variantes. Bueno, recién la Janet también nos daba cuenta de algunas de las razones que harían más peligroso o preocupante en realidad el tema de estas nuevas variantes. Yo ahí me pregunto directamente, ¿funciona o funcionarían las vacunas que actualmente tenemos en nuestro país, las vacunas que han llegado, de las que ya se está poniendo parte de nuestra población? ¿Es eso lo que lo podría hacer también quizás más preocupante en caso de que quizás las mismas vacunas no funcionen para estas nuevas cepas? Janet. Tenemos datos, algunos, pocos todavía. Sabemos, por ejemplo, que la variante sudafricana, que aún no ha sido detectada en Chile, no sabemos si está o no, pero no ha sido detectada, efectivamente genera escape, es decir, disminuye la efectividad de vacuna y sobre todo de la AstraZeneca. Sabemos también de que en Moderna y Pfizer tienen también una disminución frente a la cepa británica, pero que es una disminución que no es tan importante y por eso es que se ha planteado en ese caso en particular en Estados Unidos para esas dos vacunas que se está vacunando, que a lo mejor se podría reforzar con una tercera dosis. No sabemos realmente aún qué ocurre con Sinovac. Tenemos información contradictoria. Hay un estudio que hizo el fabricante que dice que efectivamente Sinovac mantendría la protección contra la cepa P1. Sin embargo, hay un paper reciente, con muy poquitos casos así, que muestra que efectivamente la vacuna Sinovac disminuiría su efectividad, su eficacia en el fondo en la cepa P1. Entonces, aún no tenemos los datos y eso es por lo tanto un motivo de mayor preocupación y mayor urgencia para implementar la vigilancia genómica. Además, por otra razón, aparte de lo que dijo Cristóbal, entre otras cosas, porque a lo mejor uno tendría que usar doble mascarilla, pero además, porque esta cepa es una cepa que tiene un mayor periodo de transmisibilidad, es decir, las personas son contagiosas por más tiempo y tiene una evolución más tórpida en las UCI, se demoran más en salir los pacientes y afecta a más jóvenes. Entonces, esas tres condiciones harían que habría que tomar algunas medidas adicionales. Doble mascarilla, probablemente un periodo de cuarentena, a lo mejor un poquito más largo, y asegurar también y saber que en el caso de evoluciones tórpidas hay que tener mucho cuidado porque efectivamente lo que estamos viendo en la UCI a lo mejor, porque no sabemos, puede ser en parte debido a que hay un porcentaje de P1. En el Hospital Clínico de la Universidad Católica secuenciaron 15 pacientes en UTI y de esos 15 pacientes, 5 tenían P1. Uy, ya, complicada la situación, nos deja también bien en alerta. Y Cristóbal, solamente para cerrar, porque yo quiero preguntarte respecto también al tema de la gestión y lo que queda para adelante, pero antes de eso, los síntomas en este caso de estas cepas son distintos a los del coronavirus que ya todos conocemos, pero me refiero en esta cepa en particular, ¿son alguna o tienen alguna característica especial? ¿Hay algo que observar más en particular o básicamente se presenta inicialmente? Sí, las presentaciones clínicas son muy similares. La mayor diferencia, como menciona Janet, es la posibilidad de que los cuadros graves duren más tiempo, ¿no? Pero en términos de la pérdida de olfato, pérdida del gusto, la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, son los síntomas habituales, digamos, y que también eso hace complejo poder diferenciar, ¿no? No es como que uno clínicamente vea a un paciente y pueda a través de su clínica saber si tiene una variante P1 o una variante británica o el virus original de Wuhan. Eso no se puede y por eso también es tan importante el esfuerzo en secuenciación genómica. Bueno, algo les mencionaba yo respecto a otro de los aspectos que queremos abordar de esta pandemia que tiene que ver con la gestión. Y yo particularmente para introducir este tema es que quiero que revisemos unas declaraciones del presidente Sebastián Piñera durante esta última jornada donde justamente habló respecto a cómo su gobierno ha estado manejando esta pandemia. Ahí están. Yo quiero decir que sin duda hay muchos factores que explican lo que nos está ocurriendo, pero
También es verdad que hay críticas y críticas. Hay algunas críticas constructivas que por supuesto las escuchamos y las atendemos con mucha voluntad. Hay otras críticas que son de mala fe. Hay algunos que solo se dedican a denunciar los problemas. Hay otros que además contribuyen a la solución de los problemas. Por eso yo quisiera decir que en materia de exitismo yo creo que nunca hemos subestimado esta pandemia. Nunca hemos subestimado la pandemia, dice el presidente de la República, Sebastián Piñera. Yo quiero preguntarles ahí directamente también respecto a lo que han sido las críticas a nivel internacional, que ya lo hemos visto, no solamente viene por medio de publicaciones de expertos en distintos medios de comunicación, sino que también incluso por parte de algunas autoridades que han puesto a nuestro país, que han puesto a Chile como un ejemplo de lo que es confiarse demasiado rápido, podríamos decir. Yo ahí les pregunto a ambos y dejo abierta la palabra a ver quién la recoge respecto a esta sensación de exitismo que quizás también nos fue llevando a este camino tan complejo que estamos atravesando nuevamente. Janet, muy contenta. Sí, bueno, yo creo que más allá de personalizar aquí, el tema es las cifras, ¿no? Y efectivamente, si tenemos en este momento que la movilidad no ha disminuido más allá de un 20%, si los casos van subiendo de manera muy acelerada, si tenemos una poca claridad en lo que está circulando, y si además a eso agregamos que tenemos un colapso total de nuestro sistema hospitalario, evidentemente de que algo estamos haciendo que no está funcionando. Y desde ese punto de vista, efectivamente, nadie podría decir que la gestión de la pandemia en estos momentos va viento en popa, digamos, porque no es así. Es evidente que no es así. Entonces, yo creo que en ese sentido, uno tiene que tener la humildad para mirar, revisar lo que está haciendo y efectivamente ver qué cosas se pueden hacer mejor. Entonces, para mí, este es el punto fundamental. Bueno, una de las cosas que se ha criticado mucho durante estos días tiene que ver con esta, bueno, lo que mencionamos antes, esta sensación media de exitismo que quizás tuvo en algún momento el gobierno y particularmente también el propio ministro de Salud, Enrique París. De hecho, el propio presidente tuvo que salir a respaldarlo también diciendo que, bueno, que si bien, como mencionaba recién en esta cuña que revisamos antes, no ha habido esta sensación de subestimar la pandemia, de todas maneras también da cuenta de que cuenta con su respaldo, porque también hay voces que dicen o se cuestionan si es que debiese seguir el actual ministro a cargo de la cartera. Yo ahí te pregunto, Cristóbal, tu visión particularmente del ministerio respecto también a las medidas que se han ido implementando, y si bien ahora se están extremando los cuidados, en algún momento también se cuestionaron mucho sobre algo que tú mencionabas, por ejemplo, el tema de los permisos de vacaciones. Yo creo que en términos objetivos estamos en una situación que es catastrófica, ¿no? Y cuando uno está en una catástrofe, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que te lleva a estar en una situación de catástrofe? Efectivamente estamos en una pandemia que es extremadamente compleja de ser manejada, pero tenemos muchos ejemplos de países que lo han hecho bien, ¿sí? Entonces, no es como que aquí no había ninguna posibilidad de hacerlo distinto. Tampoco es como han tratado de instalar. Yo creo que unas personas como que no se supiera nada de cómo se maneja una pandemia, ¿no? Ni como poco menos que esto era la primera vez en la historia de la humanidad que nos enfrentamos a una pandemia. La verdad es que había un desarrollo institucional de la Organización Mundial de la Salud, planes de contingencia que no se siguieron, había evidencia de la pandemia de la influenza en 1918 que nos enseñó muchas cosas, por ejemplo, que la mejor forma de proteger la economía es proteger la salud de la gente, ¿no? Cosas que aquí no se siguieron. Entonces yo creo que ese es un elemento súper relevante porque pareciera ser que se trata de relativizar la situación catastrófica y que esta situación catastrófica a la que hemos llegado se debe a que se han tomado ciertas decisiones activamente, no era algo inevitable, ¿no? Yo creo que la columna de Enel Matamala, por ejemplo, este domingo es excelente en ese sentido, ¿no? Y detalla muy claramente una y otra vez este deseo también del gobierno de mostrarse como winners, de compararse con Argentina, ¿no? Y una y otra vez en ese tipo de comparaciones. Yo quiero solamente poner un número sobre la mesa. Brasil tiene hoy día más de 330.000 personas fallecidas por COVID. Chile ya ha superado las 30.000 personas fallecidas por COVID, ¿sí? Brasil tiene 10 veces la población de Chile. Con una división y una regla 3 bien simple, uno se da cuenta que tenemos una magnitud de impacto de la mortalidad de la pandemia
que están en rangos bastante similares. Y cuando todo el mundo mira a Brasil, se horroriza por la catástrofe que está viviendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no miramos que nuestra situación es realmente muy dramática, ¿no? Y si bien se han hecho cosas bien, como un programa de vacunación que ha avanzado muy ampliamente, como capacidad de expandir las camas críticas, también hay cosas fundamentales que se han hecho muy mal y que nos han llevado a la situación actual, como un sistema de trazabilidad que hasta hoy no funciona, como una estrategia que siempre fue de reducir, mitigar un poco el impacto, pero nunca fue una estrategia de cero COVID, por ejemplo, como la que tuvo Australia, Nueva Zelanda, otros países, ¿no? Y Chile tenía condiciones geográficas para hacer algo similar, ¿no? O sea, Chile históricamente ha estado muy aislado del impacto de agentes infecciosos precisamente por sus condiciones geográficas muy particulares, ¿sí? Que le permiten aislarse de forma efectiva, así como lo hicieron muchos países islas, ¿no? Y Chile decidió no hacer eso, ¿no? Y no digo Chile en general, lo hizo el gobierno de Chile, tomó esa decisión. Pero ahí te refieres particularmente al cierre de fronteras, por ejemplo, Cristóbal, perdón que te interrumpa ahí, pero para aclarar el punto. El cierre de fronteras es una acción esencial que debe haberse tomado muy tempranamente cuando se conoció la amenaza a principios de marzo del año pasado, que ya era evidente que esa amenaza iba a terminar entrando al país, ¿no? Y ahora último, en diciembre, para mí un momento clave, digamos, el punto de inflexión fue a mediados de diciembre, cuando Reino Unido da la alerta de la variante británica y al poco tiempo muchos otros gobiernos empiezan a hacer alertas de otras situaciones de variantes de preocupación que estaban incrementando los contagios. Ahí nuevamente hubo una decisión activa del gobierno de decir, bueno, esto no va a ser tan grave, o qué sé yo, no sé qué habrá pensado o pasado en esas reuniones, ¿no? Pero ese era el momento clave, ¿no? Y que habría podido evitar que nosotros estemos enfrentando ahora una nueva ola, incluso en un escenario en que tenemos un porcentaje relevante de la población vacunada, que está haciendo que nuestro sistema hospitalario esté totalmente colapsado. Respecto al plan de vacunación, y para ir finalizando, porque ya nos va quedando los últimos minutos de este bloque, esto también existe mucha duda en torno a la población respecto a la efectividad de la vacuna para frenar la pandemia y lo que viene por delante. Yo ahí les pregunto a ambos, ¿qué le podríamos decir a la ciudadanía respecto a esto? Y si es que finalmente, y la duda que existe, ¿es la vacuna la solución o sería también mantener los cuidados durante quizá un tiempo más prolongado que este y la normalidad, digo, que estábamos acostumbrados quizás ya ir dejándola de lado por un buen rato? Janet, comienzo contigo. Sí, bueno, yo les diría, corran a vacunarse, ¿ah? En este momento la vacuna efectivamente es una estrategia crítica, no es la única, no basta con la vacuna, porque la vacuna lo que hace es que protege al que está vacunado, pero el contagio continúa, por lo tanto el virus sigue circulando. Respecto a efectividad de vacuna, todas las vacunas que están en este momento utilizándose tienen una efectividad mayor a 50%, que es lo que pone la OMS como el límite inferior. Y por lo demás, lo más probable que ocurra es que con el tiempo van a ir apareciendo vacunas para las nuevas variantes. Por lo tanto, la vacuna es una estrategia crítica, pero no es la única. Porque efectivamente el virus va a seguir circulando por mucho tiempo y probablemente vamos a estar por harto tiempo con medidas de uso de mascarilla, etcétera. Y, por cierto, esta fantasía de la inmunidad de rebaño no va a ocurrir, digamos, porque inmunidad de rebaño es que se corta el contagio. Inmunidad de rebaño no es que las personas simplemente se mueran un poquito menos. Entonces, eso es importante. Y antes de finalizar, quiero decirles que mañana es el Día Mundial de la Salud. Y el lema de este año es que queremos construir un mundo más justo, más equitativo y más saludable, porque una de las cosas que hemos aprendido con la pandemia es que si no tenemos esas tres condiciones, si no tenemos salud, no tenemos economía, no tenemos nada. Entonces eso mañana tenemos que, más que celebrarlo, yo creo que mañana va a ser una reflexión después de un año post pandemia. Eso, me quedo con esa reflexión de la Janet. Cristóbal, ¿algún mensaje final también para quienes nos acompañan esta noche y respecto a lo que puede seguir ocurriendo durante los próximos días con la pandemia? Seguimos todavía en un momento muy frágil y durante varios meses más va a ser necesario que sigamos tomando todas las medidas de protección, vacunarnos, las medidas de distanciamiento físico, uso de mascarillas, etc. No es el momento de relajarnos,
Lamentablemente, aunque estamos todas y todos muy cansados, esta pandemia sigue muy fuerte, hay muchas personas muriendo por esta enfermedad, por lo cual no es el momento para que bajemos la guardia, ¿no? Yo creo que hay que tener perspectiva de que si bien hay luz de esperanza y hay un camino de salida bien claro, ese camino todavía es largo. Por lo tanto, tenemos que tener eso en consideración, ¿no? Y no creer que en un par de meses más ya vamos a estar de nuevo en el mundo que teníamos antes, lamentablemente. Y quiero también tomarme de lo que decía Janet, de la importancia de que esto nos lleve a una reflexión conjunta, ¿no? De qué modelo de sociedad queremos tener también para Chile en el futuro, ¿no? Pero esta es la oportunidad de que reflexionemos sobre qué sistema de salud queremos, un sistema de salud que ya no deje a nadie atrás, que no genere desigualdades en términos del acceso, donde el bolsillo no genere diferencias con respecto a qué calidad de atención o qué oportunidad de atención yo tengo, ¿no? Que todos tengamos acceso a una vacuna, que todos tengamos acceso a una cama crítica si lo necesitamos. Y para eso es fundamental, entonces, que construyamos y reconstruyamos nuestro sistema de salud, que está muy golpeado por un desfinanciamiento histórico, pero además por el impacto que ha tenido esta pandemia. Cristóbal Cuadrado, Janet Vega, les quiero agradecer a los dos por estar de esta manera virtual, pero aquí presentes en Cadena Nacional, despejando dudas. Van a acompañarnos además durante toda la semana. Vamos a estar también evaluando cada semana a través de nuestro programa también cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país. Y por lo mismo, dejarlos desde ya invitados para que nos reencontremos la próxima semana y agradecerles también por esta conversación. Gracias a ti. Gracias a todos. Y nosotros hacemos una pequeña pausa comercial aquí en Cadena Nacional. Continuamos con la conversación en este Living Ciudadano, pero todo eso a la vuelta de un pequeño corte.